Hola, ¿qué tal, internautas? Bienvenidos al www.radiovictoriagt.com. Hoy es 15 de agosto, Día de la Virgen Asunta, Día de la Virgen de Popayán. Y estamos en Popayán nada menos que con Fernando García Rivera. Él es investigador, docente, que viene de lo que se llama el Perú, que está en este 6º Congreso Internacional de Educaciones e Interculturalidades que se está llevando a cabo aquí en Popayán. Fernando, lo que te indicaba inicialmente, son ya varios años, y especialmente el caso de Perú, ya algunas décadas, de que la implementación o el impulso desde el Estado de la educación intercultural bilingüe. Y sin embargo, no se ha visto mucho avance, más al contrario, en ese Estado criollo racista. En estos últimos años, especialmente a raíz del desorden constitucional, el racismo ha proliferado igual o peor quizás de hace 5 siglos atrás, el desprecio a los nuestros. ¿Por qué? ¿A qué se debe que no avanzamos? Sí, buenos días con todos. Gracias por esta oportunidad de dirigirme a esta audiencia maravillosa, pues, ¿no? En el Perú, hace más de 40 años, estamos desarrollando la educación intercultural bilingüe con otro nombre. Primero se llamaba educación bilingüe, ¿no? Pero ahora se llama educación intercultural bilingüe. Y ya, lo importante en el Perú es que el Estado peruano, junto con las organizaciones, logramos echar a andar esta propuesta, ¿no? Y hemos llegado a momentos bastante importantes, como por ejemplo el 2012, ¿no? En que se sacó un plan nacional de educación intercultural bilingüe, se sacó una política nacional de educación intercultural bilingüe, y se sacaron también política de lenguas, ¿no? A partir de la nueva ley de lenguas indígenas del Perú, se sacaron muchas. En esos años también se sacó el decreto supremo de interculturalidad para todas las entidades del Estado, ¿no? O sea, transversalización de la interculturalidad. ¿Tiene un viceministerio incluso? Claro, ¿Es ministerio? Es un Ministerio de Cultura, ¿no? Y el Ministerio de Cultura está desarrollando, paralelamente con el Ministerio de Educación, están atendiendo a esa diversidad, ¿no? Pero eso es por exigencia de las organizaciones indígenas, ¿no? Amazónicas y andinas, ¿no? Pero yo considero que las organizaciones indígenas amazónicas, para el cual yo trabajo, que es la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ha logrado, ¿no? Hace 36 años hacer un convenio con el Ministerio de Educación para crear un programa que forme profesores indígenas de los pueblos amazónicos que vayan con una nueva perspectiva, ¿no? A pesar de todos esos avances, estos últimos años, sobre todo con la llegada del profesor Castillo, pensábamos pues que íbamos a profundizar, ¿no? Pensábamos que de repente íbamos a profundizar y la educación intercultural bilingüe iba a ampliarse a todo el país, ¿no? Porque lo que queremos es que la educación intercultural bilingüe sea para todo el país, no solo para los indígenas, ¿no? Que no sea solamente para nosotros, los que hablamos de lenguas indígenas, sea para todo el Perú, ¿no? Porque somos multilingües, multiculturales, ¿no? Pero con la llegada de nuestro presidente Castillo, por el cual yo voté y ahora me arrepiento, vino una gobernanza, como tú dices, totalmente racista, discriminatoria. Y en esas movilizaciones que hicimos, ¿cuántos murieron? A ver, murieron muchísimos, 70 murieron en esas movilizaciones. Y realmente para el Estado peruano eso les importa un comino, ¿no? O sea, cuando mueren los indígenas fuera de Lima, no les importa un pito, ¿no? Entonces, eso muestra de que como sociedad peruana, como sociedad es el Perú, en el Estado peruano vivimos lo que tú dices, una marginación, una discriminación como de hace siglos, ¿no? Han cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué a Lima inicios del año 70, pues no podíamos ni hablar ni mi quechua ni mi castellano andino podía hablar, ¿no? Menos podía bailar mi guainito, ¿no? Porque inmediatamente me decían cancha, mote, queso, llama, me decían eso, y vete con tus guainos fuera de acá, me decían, ¿no? Pero ahora por lo menos ya canto mis guainos, hago mis fiestas en pleno sur con Monterrico, hago mis fiestas con arpa, con violín y con música, ¿no? Y los vecinos se quejan, ¿no? Llaman, pero sin embargo, a pesar de eso ya se puede hacer, ¿no? O sea, hay cambios, pero como tú dices, necesitamos todavía otros
cambios profundos para que todos nos respetemos y seamos un país plural. Avances en derechos culturales, obviamente falta transitar hacia el ejercicio de derechos políticos como pueblos. Profesor, interculturalidad en el Perú, para los originarios, porque si los originarios ya somos en buena medida interculturales, hablamos castellano, vestimos, incorporamos en nuestra vestimenta elementos de las culturas de otros, ¿no tendría que haberse pensado la interculturalidad más bien para el grupo culturalmente hegemónico como son los mestizos criollos? ¿Cómo está este asunto? Claro, eso es todo un debate bien interesante, ¿no? Porque justamente en Bolivia, en vez de hablar de interculturalidad, hablan de intraculturalidad, en el sentido para todos, ¿no? Pero yo creo que la perspectiva de la interculturalidad crítica, en el sentido de que debe ser el desmontaje de todo tipo de dominación, de discriminación, de todo tipo de abuso contra los pueblos indígenas, yo creo que todos necesitamos eso, pero no solamente la interculturalidad, sino el multilingüismo, ¿no? Porque el Perú, teniendo las 48 lenguas oficiales, porque hay más de 48 lenguas, ¿no? Con las 48 lenguas oficiales, más de 55 pueblos indígenas o originarios en el Perú, necesitamos que el Perú tenga esa riqueza, ¿no? Y no importa cómo se llame, ¿no? Se llame interculturalidad o intraculturalidad, que son también conceptos muy interesantes, pero el hecho es que todos necesitamos desmontar, ¿no? Toda esa mentalidad colonialista que nos han metido de que los indígenas somos menos, ¿no? Y aún más todavía cuando un presidente de Perú nos ha dicho, los indígenas no son de primera categoría, son de tercera, cuarta categoría, nos han dicho en nuestra cara. Entonces, frente a eso necesitamos que todos en el Perú, ¿no? Muchas gracias. Que podamos llegar a esa pluralidad, tenemos que respetarnos entre todos, y un Estado unitario tiene que ser respetando la diversidad. Si no se respeta, y además no solo respetar, ¿no? Porque a veces una noción de interculturalidad así suave, armoniosa de los ministerios oficiales del Perú, hablan de eso, ¿no? Necesitamos una interculturalidad crítica, ¿no? Que desmonte, y no solamente que desmonte, sino que cambie estructuras, ¿no? Para que todos los pueblos indígenas y todos los pueblos marginados tengan las mismas posibilidades de acceso a los servicios del Estado, ¿no? Está usted, profesor, destapando muchas cajas, ¿no? Y están saltando muchos hilos, muchas preguntas allí. Claro, cuando usted dice originarios de cuarta, quinta categoría, quizás ni siquiera somos ciudadanos, quizás vivimos en la ilusión de ser peruanos o de ser limeños, esforzándonos, renunciando, porque para ser peruano ese estado criollo lo que te exige es que dejes de ser quechua, que dejes de ser aymara, y en la medida de eso, si acaso te va a ir permitiendo en algún eslabón bajísimo de la ciudadanía peruana, pero bajo esa lógica no vamos a llegar a ninguna parte. En ese sentido, profesor, ¿no le parece que el Estado-nación, las repúblicas del Perú y también para otras repúblicas, no son acaso camisas de fuerza que impiden el desenvolvimiento o el florecimiento de la interculturalidad? Porque ¿con qué derecho podemos seguir sintiéndonos peruanos, por ejemplo, en una república que ha dividido a los aymaras en el lado de Bolivia y en el lado de Perú, a los quechuas? O sea, ¿no tendríamos que reconfigurar con la interculturalidad la geopolítica interna de la región? ¿Cómo lo ve usted? Por supuesto, eso es algo natural, ¿no? Con la llegada de los conquistadores, luego casi los 500 años de dominación, entonces las repúblicas aquí en Sudamérica, en América Latina, ¿no? Las repúblicas se constituyeron en base a los intereses de las clases criollas, de las clases dominantes del país, ¿no? Entonces les importó un pito el tipo de organizaciones sociopolíticas, socioculturales y sociohistóricas que se habían constituido acá, y que el imperio de los incas, por ejemplo, lo administró adecuadamente, ¿no? Porque era un estado plural en el cual se respetaba, y por ejemplo, se proponía que todos hablaran la lengua de los gobernantes, pero a nadie le impedía que sigan hablando sus lenguas nativas, sus lenguas originarias, sus lenguas locales, ¿no? A nadie se le impedía. Entonces, pero con el nacimiento de la República del Perú, pues matamos todo tipo de sociedades interculturales, y que antes las sociedades ocupaban la ceja de selva, ocupaban los Andes y la costa, de tal manera que todas las culturas tenían esa continuidad geopolítica, ¿no? Geocultural. O sea, no había esa separación de costa, sierra y selva, y no había separación de estos 24 departamentos que no son regiones, al final son departamentos, no son regiones,
Entonces, en ese sentido, pues muchísimos pueblos indígenas y originarios de Perú estamos divididos por las fronteras, ¿no? Los aymaras, toda la familia jíbaro, ¿no? Abajún, Huachar, Huampis, ellos están separados. Hay una parte en el Ecuador, igual los boras, los huitotos, están en otra, los cucamas que están en Brasil, en el Perú. Entonces, toda esa separación que nos han hecho es pues una separación artificial que tiene que ver con intereses, ¿no? De las clases dominantes, de los caciques locales, ¿no? Que al final cada departamento ha sido hecho por un cacique local. Y cada provincia es otro cacicazgo y cada distrito es otro cacicazgo, ¿no? Entonces no tenemos una organización sociopolítica de acuerdo a nuestra diversidad, ¿no? Y de acuerdo a los territorios sociopolíticos históricos que teníamos nosotros antes de la llegada de los españoles, ¿no? Entonces evidentemente necesitamos una reorganización territorial. Muchas gracias, profesor Fernando García. Desde el cacicazgo, como muy bien utilizó hoy el de Sebastián Belalcázar, ese español que fue hace poco destruido su imagen, su estatua aquí en Popayán, conversó con www.radiovictoriagt.com por una interculturalidad decolonial, por una interculturalidad plurinacional para avanzar y por una Avia Yala soberana libre. Gracias. Chao.